mi nombre es Luisina Orozco Martínez, soy especialista en ginecología y obstetricia, adscrita al Hospital General de Salvatierra. Primero que nada, agradezco al Hospital General de Acámbaro y al Dr. Maldonado por la oportunidad de poder venir a presentar este tema. Vamos a hablar acerca de restricción del crecimiento intrauterino. Como concepto, tenemos que diferenciar qué es un feto pequeño para la edad gestacional y cuál es la verdadera restricción del crecimiento intrauterino. El feto pequeño para la edad gestacional es un feto que presenta un peso insuficiente para una determinada edad gestacional, el cual se encuentra por debajo del 10º percentil, que corresponde de acuerdo a normas estadísticas para cada población o región. Estamos de acuerdo que no todas las poblaciones del mundo tienen las mismas características. Entonces debe adecuarse a cada región. La restricción del crecimiento intrauterino es la incapacidad de un feto en alcanzar su potencial genético de crecimiento de acuerdo a condiciones propias de la gestación y de su entorno. Este peso se encuentra por debajo del 3er percentil independientemente si tiene alteraciones hemodinámicas o no. ¿Qué nos causa la restricción del crecimiento intrauterino? Puede estar influido por varios factores, factores maternos, factores fetales o factores placentarios. En cuanto a los factores maternos, tenemos que en los recién nacidos con restricción del crecimiento intrauterino se ha encontrado una prevalencia del 30 o 40%, de los cuales sus madres han tenido algún trastorno hipertensivo, es decir, pacientes que tenían hipertensión crónica previo al embarazo o que desarrollaron algún tipo de trastorno hipertensivo durante la gestación, como por ejemplo preeclampsia o hipertensión gestacional. Otro de los factores maternos son las enfermedades autoinmunes. En un 24% se ha encontrado en los fetos con restricción del crecimiento intrauterino. Por ejemplo, las pacientes portadoras de lupus eritematoso sistémico, que tienen artritis reumatoide o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, las pacientes portadoras de alguna trombofilia o las pacientes que tienen algún hábito tóxico o consumo crónico de algún medicamento o abuso de drogas. De igual manera, las pacientes que en su medio ambiente están expuestas a la combustión de hidrocarburos, a pesticidas, a fertilizantes, etc. En cuanto a los factores placentarios, tenemos la placenta previa, la inserción velamentosa del cordón o los infartos placentarios. En cuanto a los factores fetales, principalmente tenemos las cromosomopatías. En el 90% de los recién nacidos diagnosticados con trisomía 18 se ha encontrado que estos niños tienen restricción del crecimiento intrauterino, lo que corresponde también a la trisomía 21 en un 30% y en un menor porcentaje a la trisomía 18. Otro tipo de malformaciones, por ejemplo, las malformaciones cardíacas, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, la estenosis pulmonar, anencefalia o defectos en la pared abdominal. Recordemos también que las gestaciones múltiples tienden a tener restricción del crecimiento intrauterino, uno o más fetos. Y también es un factor muy importante las infecciones. Como sabemos, las infecciones del grupo TORCH, toxoplasma, citomegalovirus, rubiola, sífilis, herpes, VIH, también se asocian a los fetos diagnosticados con restricción del crecimiento intrauterino en este tipo de infecciones. ¿Cómo diagnosticamos una restricción del crecimiento intrauterino? Lo principal que tenemos que hacer, y no solo para identificar un feto con restricción del crecimiento intrauterino, sino para cualquier gestante en general, es corroborar adecuadamente la edad gestacional. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Principalmente con la ecografía del primer trimestre. Nos vamos a basar en la longitud cranocaudal, siempre y cuando esta mida menos de 84 milímetros. A partir de ahí, vamos a tomar en cuenta las semanas de gestación para tener una edad gestacional certera. En caso de que tengamos una longitud cranocaudal superior a los 84 milímetros, nos guiaremos por el diámetro biparietal, siempre y cuando este mida menos de 60 milímetros. En caso contrario, si mide más de 60 milímetros y tenemos una fecha de última menstruación que sea confiable, vamos a guiarnos por la fecha de última menstruación. En caso contrario, si el diámetro biparietal mide encima de 60 milímetros y la paciente no recuerda la fecha de su última regla, estaba utilizando algún tipo de anticonceptivo, estaba lactando,
Entonces nos guiaremos por el diámetro biparietal si este mide menos de 85 milímetros. En caso contrario, si mide más de 85 milímetros o no es valorable por alguna malformación cefálica del feto, nos guiaremos por el perímetro cefálico o la longitud femoral. ¿Qué nos ayuda en el diagnóstico? Principalmente la identificación de factores de riesgo en nuestra madre. Uno de los principales factores de riesgo es que la madre haya tenido un feto en un embarazo anterior con restricción del crecimiento intrauterino, que esta misma mamá haya nacido con un peso fetal menor a los 2.500 gramos, y también vamos a ayudarnos de las características de la talla materna, la etnia, el sexo fetal. ¿Qué herramienta clínica de bajo costo y muy sencilla podemos realizar? Medir adecuadamente la altura uterina, que muchas de las veces no lo hacemos de manera adecuada. Si lo hacemos adecuadamente, esta maniobra puede tener una sensibilidad del 56 al 86% y una especificidad del 27 al 88%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se llama una técnica enmascarada o modo ciego. Todos conocemos la cinta métrica, que tiene un lado que está marcados los centímetros y al reverso se encuentran marcadas las pulgadas. Entonces, mediante las maniobras de Leopold, vamos a localizar el borde superior de la sínfisis del pubis de nuestra paciente embarazada, colocando el extremo de la cinta por el lado de las pulgadas hacia nosotros y el lado de los centímetros hacia el contacto con la piel de la mamá. Y vamos a explorar con nuestra otra mano la altura máxima del fondo uterino. Posteriormente vamos a dar la vuelta y esto nos va a dar los centímetros de manera más certera, porque inconscientemente nosotros, si lo hacemos por el lado de los centímetros, hacemos que coincidan para que nos dé un resultado favorable. Entonces, esta manera de hacerlo enmascaradamente o en modo ciego nos ayuda a evitar errores y a tener una medida más certera principalmente. La altura uterina también la podemos clasificar en cuanto a percentiles: décimo percentil, 50 percentil o 90 percentil. Entendamos que si se encuentra por debajo del décimo percentil, nuestro feto no está creciendo de forma adecuada, y si se encuentra por encima del 90 percentil, está creciendo más de lo normal que debería de estar creciendo. Aquí tenemos en el lado derecho una tabla con las semanas de gestación y los centímetros que debe medir de acuerdo a estas semanas de gestación. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Tenemos un feto de 30 semanas. A las 30 semanas mi altura uterina debe ser de 27 centímetros. Nos vamos a nuestra tabla, que en la parte de abajo nos marca las semanas de gestación y en la parte superior nos marca la altura uterina en centímetros. Entonces buscamos nuestras 30 semanas, se encuentra entre el 29 y el 31, y los 27 centímetros que se encuentran en esta parte. Entonces estamos hablando que nuestra altura uterina está acorde con 30 semanas en un percentil 50. Recordemos también que en pacientes que tienen abundante panículo adiposo, como nuestras pacientes obesas, es un poquito difícil realizar esta maniobra. ¿Qué otra principal herramienta podemos utilizar para diagnosticar un feto con restricción del crecimiento? Principalmente la circunferencia abdominal y el cálculo de peso fetal estimado por ultrasonido. Estas dos son las herramientas que más utilizamos para predecir algún trastorno del crecimiento fetal. Como lo vemos en nuestra imagen, aquí está un ultrasonido, una biometría de la medida de la circunferencia abdominal de nuestro feto, el cual tiene 31 semanas de gestación y mide 274 milímetros. Vamos a hacer un ejercicio posterior a esto. ¿En qué fórmula nos basamos para estimar el peso fetal? ¿O cómo sé yo, o cómo debo saber, o qué debo hacer para establecer un peso fetal en un percentil determinado? Como podemos observar, esta tabla es una fórmula que se utiliza llamada Hadlock. Existen múltiples fórmulas, pero esta es la más utilizada. Aquí vemos que en esta columna tenemos las semanas de gestación desde la 24 hasta la 42. Aquí tenemos percentiles y aquí tenemos peso fetal. Si recuerdan, en la diapositiva anterior teníamos una circunferencia abdominal de 274 milímetros, la cual corresponde, si no me equivoco, a 1900 gramos. Entonces,
Para 31 semanas que tenía la biometría de nuestro feto de la diapositiva anterior, buscamos el 1900 gramos en estos percentiles. Aquí lo encontré, está creciendo en un 75 percentil, lo cual está creciendo adecuadamente para las semanas de gestación que tiene. Recordemos que si se encuentra por encima del 90 percentil, es un feto que está creciendo más de lo que debería, y si pesara menos de 1400 o 1285, estaríamos hablando de una restricción del crecimiento intrauterino, porque del 10º percentil hacia acá es nuestro concepto de restricción del crecimiento intrauterino. Afortunadamente, los equipos de ultrasonido actuales ya tienen preestablecidas este tipo de fórmulas, entonces ya no es necesario hacerlo de manera manual, sino que ya el reporte ecográfico nos dice el peso fetal y en qué percentil está. De igual manera con el estudio hemodinámico de los vasos, que les voy a mencionar a continuación. ¿Qué hacer en caso de que yo soy un médico de primer contacto o de primer nivel que no tengo a la mano un ultrasonido? ¿De qué otra forma puedo yo estimar un peso fetal en una paciente? Utilizamos la llamada fórmula de Johnson, la cual puede ser utilizada a partir de las 28 semanas de gestación. Esto relacionando la altura de la presentación respecto a las espinas ciáticas. Por ejemplo, cuando la presentación se encuentra encima de las espinas ciáticas, vamos a sacar nuestra fórmula con la altura uterina medida en centímetros menos 13 por 155, y esto nos va a dar un peso fetal estimado en gramos. De igual manera, si nuestra presentación se encuentra a la misma altura de las espinas ciáticas, la altura uterina en centímetros menos 12 por 155, y posteriormente, si nuestra presentación se encuentra debajo de las espinas ciáticas, la altura uterina en centímetros menos 11 por 155 nos puede dar un peso fetal aproximado. Otra de las herramientas, hay múltiples y ya actualmente podemos descargar de internet múltiples aplicaciones que van a implementar características maternas como la talla materna, la talla paterna, el sexo fetal, y nos dan una estimación de peso más adecuada. Pero aquí utilizamos otra regla llamada regla de Dexo, que nos dice que a partir de la semana 12 el feto duplica su peso cada 5 semanas, es decir, a las 12 semanas pesará 125 gramos, a las 16 semanas pesará 250, a las 20 semanas 500, a las 24 semanas 1000 gramos. A partir de las 25 semanas aumentará a 700 gramos de peso cada 4 semanas hasta llegar al término. ¿Qué otra herramienta es la principal que nos puede ayudar al manejo de estos fetos con restricción del crecimiento intrauterino? Principalmente el ultrasonido Doppler de diferentes vasos. Por ejemplo, en primer lugar, el Doppler de las arterias uterinas de la madre. Lo normal es que se encuentren en un percentil debajo del 95 percentil. Por ejemplo, aquí tengo. Esto parece que es muy complicado, pero en realidad pues lo hace el radiólogo o el ginecólogo. Es la medida de los flujos de los vasos uterinos, de la uterina izquierda, de la uterina derecha. En la imagen de la izquierda podemos observar un índice de pulsatibilidad normal, y en la imagen de la derecha podemos observar un índice de pulsatibilidad de la uterina que está patológico. Una onda anormal se caracteriza por altos índices de pulsatibilidad. Esto lo podemos realizar a partir de la semana 20 a la 24 de gestación. Es útil también para la restricción del crecimiento intrauterino, pero su principal utilidad es que es un gran predictivo para diagnosticar preeclampsia o predecir preeclampsia en nuestros pacientes. Otro de los vasos que vamos a estudiar es la arteria umbilical fetal. Normalmente observamos una baja resistencia en el flujo fetoplacentario. En la restricción del crecimiento intrauterino se evidencian velocidades anormales en el flujo diastólico, las cuales se encuentran un flujo diastólico reverso que puede presentarse cuando el lecho capilar placentario se encuentra reducido en más de la mitad. Lo normal es que se encuentre por debajo del 95 percentil. Por ejemplo, en esta imagen de la izquierda vemos una relación sístole-diástole, la cual es normal, y nuestra imagen de la derecha, la cual está patológica. Aquí vemos la sístole aumentada y la diástole disminuida. Otro de los vasos a estudiar es la arteria cerebral media fetal.
Recordemos que la respuesta a la hipoxia es la redistribución de flujo a órganos que tengan más prioridad de oxígeno, por ejemplo, el cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales. De ahí se explica la fisiopatología de que los fetos con restricción del crecimiento intrauterino presentan oligohidramios. Esto es porque disminuye la circulación sanguínea al riñón para ir a los órganos que tienen más prioridad de oxígeno, y esto nos provoca que el feto pueda cursar con un oligohidramio. Esto se cuantifica en el Doppler como disminución en el índice de pulsatividad de la arteria cerebral media. Lo normal, a diferencia de los otros vasos anteriores, es que ésta se encuentre por encima del quinto percentil. Aquí podemos ver nuestra imagen de la izquierda, que es el Doppler normal, con un índice de pulsatividad aumentado, y en la imagen de la derecha podemos ver la relación sístole-diástole patológica. Es decir, que aquí el índice de pulsatividad se encuentra por debajo del quinto percentil, es patológico. De igual manera, estudiamos el Doppler del ductus venoso y del istmo aórtico, que nos sirve como un complemento para saber el momento de interrupción y el pronóstico que tiene nuestro feto. Como ya les había mencionado, afortunadamente con la tecnología, los ultrasonidos ya tienen integradas estas tablas, pero para hacerlo de manera manual, a nosotros el radiólogo nos da un reporte ecográfico donde nos dice el índice de pulsatividad de las arterias uterinas, de la arteria umbilical, de la arteria cerebral media, el índice cerebroplacentario, y aquí, como en las tablas que vimos anteriormente, lo relacionamos con una determinada edad gestacional y nos dicen si están por encima o por debajo del 95 percentil o del quinto percentil, y nos determina si están normales o si están patológicas. En cuanto a la clasificación de la restricción del crecimiento intrauterino, se clasifica en 4 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. De manera ascendente va siendo más grave nuestro feto con restricción, o más compromiso hemodinámico va teniendo. En el tipo 1 tenemos un peso fetal estimado por debajo del tercer percentil, con una relación cerebroplacentaria por debajo del quinto percentil, un índice de pulsatividad de la arteria umbilical por encima del 95 percentil, un índice de pulsatividad de la arteria cerebral media por debajo del quinto percentil, y un índice de pulsatividad de ambas arterias uterinas por encima del 95 percentil, es decir, están patológicas en todos los vasos. En el tipo 2 tenemos un peso fetal estimado por debajo del décimo percentil con alguno de los siguientes datos. Vamos a encontrar un flujo diastólico ausente en la arteria umbilical en más del 50% de los ciclos, en enlaza libre de cordón de ambas arterias, en 2 ocasiones, con diferencia de 12 horas entre una medida y otra. Y también podemos encontrar un flujo diastólico reverso en el istmo aórtico. En cuanto al tipo 3 y tipo 4, son los más graves. Como podemos observar, aquí se encuentra una alteración hemodinámica más grave respecto al tipo 1 y tipo 2. En el tipo 3 tenemos un peso fetal estimado por debajo del décimo percentil, con los siguientes datos: una diástole reversa en la arteria umbilical, de igual manera en más del 50% de los ciclos, tomados en un asa libre de cordón en ambas arterias, y en 2 ocasiones con diferencia de 12 horas. A esto le sumamos un índice de pulsatividad del ductus venoso por encima del 95 percentil. Y el tipo 4 es un peso fetal estimado por debajo del décimo percentil, con los siguientes datos. Aquí vamos a encontrar o vamos a añadir otra herramienta que utilizamos para monitorizar el bienestar fetal, que es el registro cardiotocográfico, el cual nos va a dar patológico, ya sea con una variabilidad disminuida por menos de 5 latidos por minuto o un patrón de desaceleraciones, y aquí vamos a encontrar un flujo diastólico reverso en el ductus venoso. En cuanto a la vigilancia y el manejo, aquí se encuentra la misma clasificación, solo que aquí el tipo 1 lo dividen en tipo 1A y tipo 1B, pero para fines prácticos pues podría manejarse de la misma forma. Tipo 1A, 1B, 2, 3 y 4. El 1A y el 1B, lo único que va a cambiar es la vigilancia, el seguimiento semanal. Tenemos que hacer perfil biofísico y Doppler de los vasos una vez a la semana. Este feto podemos lograr que llegue hasta la semana 37 y podemos ofrecer a nuestra paciente un parto eutóxico. De la misma manera, el 1B, solo que aquí tiene que tener una
vigilancia más estricta, que es cada tercer día con Doppler y con perfil biofísico. También puede llegar hasta la semana 37 y también podemos ofrecer a nuestra paciente un parto vaginal. A partir del 2, 3 y 4, nuestra vigilancia va a ser más estricta. En el tipo 2 tenemos que realizar las pruebas cada 72 horas y lograr llegar a 34 semanas de gestación. Esto lo vamos a interrumpir principalmente mediante una cesárea electiva. Como recordemos, es un feto que lleva muchas semanas expuesto a hipoxia que posiblemente no pueda soportar el estrés del trabajo de parto. De igual manera, el tipo 3 y tipo 4, en el tipo 3 tenemos que hacer las pruebas de Doppler y de perfil biofísico una vez al día y lograr llegar hasta la semana 30 de gestación e interrumpirlo de igual manera mediante cesárea. Y en el tipo 4, que es el más grave, incluso 2 veces al día tenemos que repetir el Doppler y tenemos que repetir el registro cardiotocográfico, ya que nuestro feto puede morir en cuestión de horas. Debemos interrumpirlo, lograr llegar hasta las 26 semanas y mediante cesárea también, una cesárea programada. En cuanto al tratamiento, no tenemos un medicamento mágico que nos haga que nuestro feto crezca adecuadamente a como debería de estar creciendo. Entonces, uno de los pilares es la finalización oportuna del embarazo. Recuerden siempre que tenemos que tener un consentimiento informado y hablar a los padres sobre las repercusiones a corto, mediano y largo plazo. Recordemos que la restricción del crecimiento intrauterino, en la mayoría de los fetos van a tener una admisión en terapia intensiva neonatal. A mediano plazo pueden cursar con alteraciones en el neurodesarrollo e incluso en la vida adulta los fetos que nacieron con restricción del crecimiento intrauterino pueden presentar secuelas y desarrollar diabetes tipo 2 o hipertensión cuando sean adultos. Aquí tenemos un dilema entre si seguir exponiendo a nuestro feto a un ambiente hostil de hipoxia intrauterina o sacarlo de manera prematura, con lo que conlleva la prematuridad, o seguir dejándolo a que madure, pero seguir exponiéndolo al ambiente hostil de hipoxia intrauterina. También es una buena herramienta el uso de inductores de la maduración pulmonar. Recordemos que estos fetos los podemos interrumpir de manera prematura debido a la gravedad hemodinámica que tienen. Entonces utilizamos los inductores de maduración pulmonar a partir de la semana 24 y hasta la semana 34 con los esquemas que ya conocemos: la betametasona 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis o la dexametasona 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. ¿Cuándo debemos referir a una paciente con restricción del crecimiento intrauterino? Recordemos que el principal factor de riesgo para la muerte fetal es un peso fetal por debajo del 10º percentil, que el 52% de los fetos nacidos muertos se asocian con una alteración en el crecimiento fetal de tipo restricción del crecimiento intrauterino y el 10% de la mortalidad perinatal consideramos que es a consecuencia de la restricción del crecimiento intrauterino. Por eso, nosotros, médicos de primer contacto, ante la sospecha de un feto pequeño para la edad gestacional, debemos enviarlo a segundo nivel para realización de una biometría fetal y la estimación de peso. El que se encuentre por debajo del 10º percentil deberá realizarse una evaluación hemodinámica de la circulación fetoplacentaria. Esto debe ser realizado por un personal entrenado y en un equipo adecuado. De no contar con él, nosotros debemos referir nuestra paciente a segundo o incluso hasta un tercer nivel para realizar los estudios pertinentes. Tener en cuenta la posibilidad del manejo en terapia intensiva neonatal al momento de interrumpir estos casos. Por eso, si nosotros no contamos con terapia intensiva neonatal y vamos a interrumpir un feto que tiene restricción del crecimiento intrauterino, debemos referirlo al segundo nivel o al tercer nivel o al hospital que cuente con este recurso, ya que por lo regular generalmente son fetos pretérmino. ¿Qué vamos a hacer o qué medidas vamos a tomar en cuanto a la prevención de la restricción del crecimiento intrauterino? Desafortunadamente en nuestro país ninguna paciente, o bueno, la mayoría de las pacientes, no acuden a una consulta preconcepcional. Llegan ya cuando están embarazadas o incluso llegan súper tardíamente, ya cuando el embarazo está avanzado. Lo ideal sería que las pacientes acudieran a la consulta preconcepcional para que pudieran estar en las condiciones más óptimas para lograr un embarazo con las menores complicaciones posibles. Aquí podemos identificar los factores de riesgo, los cuales pueden ser modificables y los no modificables. En cuanto a los modificables, tenemos nuestra paciente que sea consumidora de tabaco
evitar que la paciente siga consumiendo tabaco o siga abusando de drogas como la cocaína, o que no esté expuesta a los factores ambientales como la combustión de hidrocarburos. Y en cuanto a los no modificables, pues obviamente yo no puedo modificar una patología de base materna que ya tenga, por ejemplo, hipertensión o diabetes. Sin embargo, lograr un control adecuado de las patologías que tenga la madre para así tener menos complicaciones posibles durante el embarazo. También se ha visto con muy buenos resultados el uso de ácido acetilsalicílico o aspirina a partir de la semana 12 y hasta la semana 36 en pacientes de riesgo a dosis bajas. Esto también nos hace preventivo ante la preeclampsia. Esto es importante los médicos de primer nivel, que lo pueden dar a partir de las 12 semanas, porque cuando lo refieren a segundo nivel, nos llegan ya las pacientes con 25 semanas, con 30 semanas, donde ya es un poquito tarde para implementar el uso de aspirina, que nos pueda llevar a un mejor pronóstico fetal y materno. Aquí está una lista de los factores de riesgo que pueden tener nuestras madres para sospechar que pudiéramos tener un feto con restricción del crecimiento intrauterino. Por ejemplo, la edad, los extremos de la vida, las pacientes adolescentes o las pacientes con edad materna avanzada, el bajo peso materno al momento de iniciar el embarazo, la pobre ganancia de peso materno, las pacientes que cursan con anemia, las pacientes fumadoras o que tienen abuso a sustancias, las pacientes hipertensas o con preeclampsia, las pacientes diabéticas desde antes del embarazo, las pacientes con alguna patología renal o con alguna enfermedad autoinmune, las pacientes que han tenido un parto pretérmino anterior o las pacientes que tuvieron un recién nacido con restricción de crecimiento intrauterino. Esa es uno de los principales factores de riesgo. De igual manera, creo que ya les había mencionado, las pacientes que nacieron con menos de 2.500 gramos igual tienen mucho riesgo de tener un recién nacido también que curse con bajo peso fetal. Aquí les muestro la bibliografía que utilicé para la presentación y les dejo mi correo al final. Les agradezco mucho su atención y cualquier duda o comentario pueden escribir a mi correo sin ningún problema. Muchísimas gracias al Hospital General de Acámbaro y al Dr. Maldonado.